buenos días, estimados participantes, tengan ustedes muy buenos días. Gracias por asistir a la convocatoria de Desarrollo Global. Como algunos participantes ya me conocen, yo había referido que esta empresa, este centro de capacitación, Desarrollo Global, no solo hace negocios, ¿ok? También entiende la importancia de compartir con ustedes el conocimiento y claro, sabiendo de la demanda que hay acerca de la elevación de la capacitación en los servidores públicos, entiende pues de que debe dar seminarios gratuitos, como en este caso acerca del Sistema Nacional de Inversión Pública, porque es importante conocer el Sistema Nacional de Inversión Pública, cómo es que se formula un proyecto de inversión, las etapas con las que cuenta este tema y cuándo nace, desde cuándo, por qué el Estado usa todos estos mecanismos y por qué es importante que los servidores públicos conozcan. Yo hasta el día de ayer estaba dictando un curso de planificación y presupuesto y les digo, como especialista en planificación y presupuesto, el hecho de manejar el presupuesto de una institución nos obliga a conocer acerca de este tema también. He tenido que especializarme en proyectos de inversión. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la etapa en que se encuentra un proyecto de inversión, el planificador tiene que prever el presupuesto, ¿ok? Entonces, y no solo eso, el planificador también tiene que conocer de los temas de contrataciones. ¿Y por qué es importante conocerlo? Porque de acuerdo al monto, tú sabes que vamos a derivar en un determinado proceso de selección. Cada proceso de selección tiene su tiempo, tiene su etapa. Entonces, en función a ello, también al tipo de proceso, yo voy a tener que programar el gasto. Entonces, las tareas en el sector público se puede decir que son de manera articulada, vinculada. Entonces, no podemos desconocer. Ahora, yo les he dicho, por ejemplo, que mi especialidad es planificación y presupuesto público. He tenido que estudiar acerca de proyectos de inversión. No me he dedicado a hacer la formulación, no soy experta en formular proyectos, pero he tenido que aprender de proyectos de inversión para estimar el tiempo, conocer en qué etapa estoy y de acuerdo a eso prever los recursos. ¿Por qué? Porque los recursos que tiene el Estado son escasos, ¿ok? Y tenemos que a ese poco dinero que nos asigna, tenemos que optimizar el gasto, ser objetivos, ser eficientes, ¿ok? ¿Por qué? Porque las necesidades son muchas. Nuestra población tiene una serie de necesidades y el dinero siempre nos falta. Entonces, a ese dinero que nos asigna el Estado, definitivamente tenemos que optimizarlo a través de ¿qué? De las priorizaciones. ¿Ok? Mírenme, el economista Eduardo Ulloa González, quien estará a cargo de este teleseminario, es economista egresado de la Universidad de Lima. Y obviamente se ha especializado y es miembro del área de formulación de FITEL. ¿Qué es FITEL? Fondo de Inversión en Telecomunicaciones. En FITEL solo se desarrolla proyectos de inversión pública, pero referente a las telecomunicaciones. Desarrollamos proyectos de inversión que benefician a los pueblos del Perú a lo largo y ancho del Perú. Estamos interviniendo en diversos proyectos a nivel nacional, pero todos están vinculados al sector o al tema comunicación. Bien, entonces les seguía contando que en FITEL nosotros desarrollamos proyectos de inversión pública. El economista Eduardo Ulloa es miembro, obviamente, del área de formulación
y es el responsable de la evaluación económica de un proyecto. Ustedes saben que el proyecto de inversión tiene varias fases y para que pase un proyecto de inversión, definitivamente tiene que tener una evaluación económica. ¿Ok? Yo les quiero dar ciertas pautas hasta donde veo, hasta donde conozco, porque quiero que sepan una vez más que no es mi especialidad formular proyectos, que he tenido que conocer acerca de la normativa, cómo funciona, cómo es que se determina cuándo es la etapa de preinversión, cuándo pasa a inversión, ahí es mi tema. ¿Ok? Me dice Víctor Cordero, participante, la verdad me gustaría saber de dónde eres, pero me dice que no me escucha, quisiera que me confirmes si ya me estás escuchando bien o hay algún problema en el sistema. Ahora sí me dice Víctor, muchas gracias Víctor Cordero, ¿me puedes decir de dónde eres? Ah, estás participando de Lima. Muy bien, buenos días Ana Luisa, parece que se acaba de integrar. En breves segundos vamos a dar inicio nosotros a la participación del economista Eduardo Ulloa, quien estará haciendo una exposición de cómo es que se elabora un proyecto de inversión y cómo es que se utiliza este instrumento que el MEF también ha implementado. Así como nosotros viabilizamos el presupuesto público a través del CIAF, nosotros los proyectos de inversión en la gestión pública también tenemos un sistema que nos ayuda a hacer una síntesis de todo un proyecto, ¿no? Y para eso, obviamente, el MEF ha habilitado el Sistema Nacional de Inversión Pública, tiene su propia normativa, ¿ok? Tiene sus fases. Yo les decía que la fase de preinversión es la etapa de la formulación, pero mi tema no está en la formulación. Mi tema particularmente está en la fase de la inversión, porque cuando ya se aprueba, cuando ya le dan un código SNIP, cuando ya el MEF ha aprobado, porque tiene una evaluación económica con enormes beneficios para la sociedad, entonces realmente se aprueba la inversión. Cuando se aprueba la inversión es mi trabajo. Yo tengo que cuidar que ese proyecto, obviamente, se concluya. Yo tengo que garantizar que haya una continuidad de tal forma que se concluya en la ejecución de ese proyecto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un proyecto puede demorar 2, 3, puede demorar un año en la implementación. Eso depende del tamaño, de la envergadura del proyecto. Y en función a ello, yo como presupuestaria, como responsable de presupuesto, obviamente tengo que ir programando el gasto para cada una de las fases de ese proyecto. ¿Ok? Eduardo Hugo, buenos días, bienvenido, me dice. No, Eduardo me dice en la opción asistente, ¿puedo hablar? Aparece en silencio para algún problema para la conferencia. No, Hugo, no hay ningún problema y puedes hablar. Ahorita está en silencio, pero si tú deseas el micro, nos avisas y nosotros te habilitamos el ingreso y puedes participar de manera directa y toda la audiencia, la sala virtual, te escucharía de manera muy atenta. Más bien, gracias por tu participación. Cuando quieras el micro, solo nos lo avisas y nosotros desde acá te habilitamos para que puedas hacer tus preguntas, porque la idea es de que ustedes participen también de manera activa. ¿Ok? Yo quiero dar la bienvenida, bueno, a Hugo ya se la di, a Víctor también, a Ana Luisa, pero acá hay un James Valdivia, bienvenido James, Lenin Berrospi, Carlos Martín, bienvenido, Juan Carlos Panuera, Luis Moisés Trujillo, me gustaría saber de dónde en qué lugar del país se encuentran. Lo mismo, bienvenida a Janet Ivón, a Walter Díaz, a Waldir Henry, a Víctor Gutiérrez, User Alegre, Sadi Garay, Raúl Vargas, Rafael Fernando,
Percy Olivares, Percy Belupú, Oscar Lavado, Miguel Ángel Malpartida y Maitena Mendoza, me parece. Mauro Moscairo. Muchas gracias por asistir a este teleseminario. Les aseguro que ustedes van a salir muy beneficiados. Realmente yo que lo he estudiado, yo que trabajo en la gestión pública ya desde más de 12 años en la vida profesional, siempre hay algo que aprender. Y les aseguro que todos los días aprendemos algo y escuchar a cada profesional siempre alguien tiene un valor agregado. Siempre hay algo que oye, por más que he leído, por más que he escuchado a un expositor, siempre el otro tiene un valor agregado que va a enriquecer mis conocimientos. Muy bien, acá me dice Carlos Cercado, me dice que es a ver, Carlos Cercado, me decías, ¿de dónde eres? No, no me he dicho, solo Carlos Cercado nomás. Sí, Miguel Ángel Malpartida, muchas gracias, es de Tumbes, Zarumilla. Y Luis Montes Trujillo me dice saludos desde Huaraz, mi tierra querida, ¿ok? Y yo he tenido la suerte de nacer en Caraz, que creo que es un pueblo que está a 1 hora de Huaraz. Pero sinceramente amo Huaraz, pero he vivido casi toda mi vida en la zona oriente del Perú, en el rico Loreto, exactamente en Iquitos, ¿ok? Por eso conozco toda la zona oriente, por ahí tengo un participante de Tarapoto, me parece. Yo he trabajado mucho en la zona de Loreto, en la zona de Pucallpa, en la zona de Tarapoto también. ¿Ok? Carolina, bienvenida, me dice saludos desde Tacna. Bienvenida, Carolina, para mí es todo un placer saludar a ese pueblo. No recuerdo mucho, pero debe ser 25 o 26 años que no voy a Tacna. Será motivo de visitar Tacna y por supuesto, Carolina, antes de ir, te haré un correíto para conocerte. Lo mismo, Carlos Cercado. Me dice que es de Ayacucho. Yo he estado en Ayacucho y es una ciudad bella, hermosa, es una ciudad que está rodeada en todo el centro de la ciudad, me parece, si no mal recuerdo, hay 33 iglesias. ¿Sí o no, Carlos? Ya hay 33 iglesias, es el pueblo más católico que ha tenido el Perú. Ok, así es, me dice. Y Walter Díaz me dice, buenos días, saludos desde la primaveral Trujillo. También he estado en Trujillo. Sí, sí, sí. Yo he tenido la suerte de que mis padres sean comerciantes y yo he paseado a lo largo y ancho del Perú. ¿Ok? Yo conozco muchos pueblos de Perú. El único lugar que no conozco y que por supuesto, bueno, uno de los únicos lugares que me falta bueno, me faltan realmente varios conocer. Me falta conocer Cajamarca, me falta conocer la ciudad de Cusco, la ciudad de Machu Picchu no he estado, me falta conocer Moquegua. Víctor Gutiérrez, bienvenido, gracias por estar presente acá representando a Moquegua. Me falta conocer Huancavelica, Ulcer Alegre, me dice, soy de Huancavelica. Por supuesto que no me olvido. Y es más, Ulcer, te comunico que en el proyecto tengo entendido que la provincia de Ocroja, para que veas, hace una semana, miren lo que me tocó a mí, realmente en el sector donde trabajo llega el pedido de todos los pueblos del Perú. Miren, imagínense, somos 24 regiones, 195 provincias, imagínense cuántos distritos somos y los distritos tienen una serie de localidades que no acabamos de atender, ¿ya? Y me vino el petitorio de la provincia de Ocroja, porque ahí ha habido, me parece,
algo así como huaicos y han declarado, por intensas lluvias, ahora que me acuerdo era por intensas lluvias, ha habido deslizamiento de tierras y por eso el alcalde de la provincia de Ocroja estaba solicitando la instalación de estaciones HF para que la gente se pueda comunicar. Créeme, Ulcer, y yo he formulado ese PID menor, lo hemos presentado al Ministerio de Economía y Finanzas, pero miren, ve, acá el Ministerio de Economía y Finanzas ha considerado de que es inviable. No porque esté mal formulado el proyecto, sino es considerado inviable. ¿Por qué? Porque dicen que telecomunicaciones no está comprendido para la atención en zonas de emergencia. Nos comparaban que era más importante que tener comunicación, era más importante tener un puente, en fin, es la dinámica que genera parte de la gestión pública. Algún día nos entenderemos mejor. Y yo decía, bueno, ¿y qué esperan? Bueno, tienen puente pues, pero igual, tienen intensas lluvias, tienen huaicos, no se pueden comunicar. O sea, ¿cómo van a avisar que están en emergencia si no se pueden comunicar? Y bueno, tenemos que respetar los parámetros y la opinión de también otros entendidos. ¿Ok? Así que saludos a Huancavelica. Mira, no conozco Huancavelica, seguro que en algún momento yo los visitaré y por supuesto, Urser, me va a gustar tomar contacto contigo, de visitarlo, pero aunque no lo conozca, yo amo todos los pueblos del Perú. ¿Ya? Yo conozco la pobreza, el hecho de haber recorrido muchos pueblos en el país, yo entiendo de la necesidad. Por eso es que cuando llega un requerimiento de cualquier tipo, como en este caso me llegó el de Ocroja, yo lo viabilicé. Yo al toque lo atendí, pero entiendan de que hay ciertos parámetros que no podemos saltar. Pero para tu alegría, Ulcer, no lo he podido sacar como un PIB menor, pero estamos desarrollando un proyecto de inversión muy importante que va a tener el financiamiento del FONIE. Va a haber una inversión de 44 millones a lo largo y ancho del país y vamos a intervenir en 570 localidades. Y como el PIB menor me fue rechazado porque comunicaciones no está considerada de emergencia, entonces yo he pedido de manera muy expresa de que yo no lo puedo atender como un PIB menor, pero que se incluya esa localidad en ese proyecto, que se considere la provincia de Ocroja y las 13 localidades donde íbamos a intervenir. Y créeme, te prometo desde acá que nosotros vamos a hacer la instalación de HF a fin de mantener comunicados a todos los pueblos del Perú. Jess me dice, yo soy de Huánuco, también conozco Huánuco. No he estado en la capital de Huánuco, la tierra de ¿cómo se llama? De León de Huánuco. No he estado en el mismo Huánuco, pero he pasado por Huánuco, pero sí he estado muchas veces en un pueblo que es de Huánuco, llamado Tingomaría, la ciudad de la Bella Durmiente. Ahí he estado, yo conozco Tingomaría, Aucayaco, que también es de Huánuco, ¿ok? Pero tengo muchos amigos en Huánuco, tengo el placer de haber tenido en mi secundaria uno de mis mejores profesores, era huanuqueño, de apellido Guaita. Tienes que recordar ese apellido, James, seguro que en Huánuco es bastante conocido. A ver, me dice Julio César Inostroza Álvarez. Buenas tardes, soy Julio César, saludo de la ciudad de Huánuco, ¿ok? Mi pregunta es la evaluación de proyectos de inversión en el sector saneamiento. ¿Qué parámetros hay que tener en cuenta? Ok, Julio, en un momento ya está llegando, hemos tenido imprevistos con lo que pasa es que ustedes saben que en la ciudad de Lima hay una congestión terrible en el tráfico. Incluso yo misma he llegado tarde y nuestro expositor nos ha llamado hace más de media hora
que está atascado en algún lugar y no hay forma, y me dice, estoy en taxi, es que cuando está congestionada la ciudad, no hay manera de avanzar. Pero no se preocupen, por favor, vale la pena esperar. Se los digo yo que conozco de gestión pública, vale la pena esperar, de verdad que van a salir muy enriquecidos con la exposición de Eduardo. Y ayer vi cierto material donde estaba sacando el porcentaje y la demanda que hay de diferentes proyectos de inversión. Unos hacen pues proyectos de inversión en saneamiento, como me acaba de decir Julio César, otros hacen en transportes, otros hacen en salud, en educación. Ustedes van a ver ya parte, yo lo vi así muy rápidamente y le dije que me parecía muy interesante. Muy bien, a ver, me dice, dice Ulcer, dice, lamentablemente los propios peruanos nos discriminamos, esa es una verdad. Sí, a veces es así, lo que pasa, también hay que contarlo, ¿ya? Y yo quiero que, por eso a mí me gusta tratar mucho con gente del Perú profundo. ¿Por qué? Porque los que estamos en provincias, nosotros conocemos de la necesidad, de la escasez. No es como aquellos que viven solo en Lima. En Lima hay teléfono, hay carreteras, hay puentes. Se cae un puente al toque el sector va y lo coloca, ¿no? ¿Por qué? Porque si no los periodistas le hacen añicos. Pero en el Perú profundo esas cosas no son así. Ahí cuando San Pedro baja el dedo nos atienden. ¿No es cierto? Cuando hay muertos, cuando hay una masiva muerte, ahí recién nos atienden. Ahí recién somos noticia. ¿Ok? Y eso es lo que pasa. Hay algunos funcionarios de diversos sectores que son hombres de escritorio, pues. Y hay un dicho que dice, hombre de escritorio no domina territorio. Cuando no conocen el Perú profundo, cuando no conocen la realidad, no saben lo importante que es ayudar a nuestra gente. Miren, y ha habido una anécdota muy importante y que justo se dio en mi querido Loreto. Muchos habrán escuchado, por ejemplo, que en la ciudad de Contamana, la semana antepasada, perdón, exactamente el 7 de abril, hubo una emergencia. Habían 3 personas muy delicadas de salud. Una madre gestante que acababa de dar a luz, ya, pero que el alumbramiento se había complicado. No entiendo el tema exactamente en qué, no conozco temas de salud, pero sí sé que estaba muy grave. Había un chico con leptoporosis, que es este envenenamiento del ser humano por un veneno que bota la rata a través de los orines, que está atacando parte de mi región, y había otro enfermo. Eran 3 enfermos. ¿Y qué pasa? En la localidad de Contamana es una ciudad pobre, obviamente, que el aeropuerto no tiene luces, pues, ¿ya? El aeropuerto no tiene, la pista del aeropuerto no tiene luz. Es más, es más, los vuelos solo se permiten hasta las 6 de la tarde. ¿Por qué? Porque solo tenemos, el piloto puede entrar y puede mirar o ver la pista de aterrizaje hasta las 6 de la tarde. Por eso es que está prohibido volar más de las 6 de la tarde en estos pueblos. Resulta que, dada la emergencia, el piloto de Tarapoto, la zona más cerca para evacuar a los enfermos, el piloto, perdón, de Pucallpa le dijo, yo no tengo problemas en entrar, pero sí ustedes me ponen luz a la pista de aterrizaje. Entonces, hubo una brillante idea a través de una radio local cuyo locutor es de nombre Rodolfo Lobo, un gran amigo mío, un hombre muy sensible que también apuesta por los hombres y mujeres del Perú profundo. Convocó pues a la ciudadanía y ¿sabes qué hicieron? Llamaron a todos los motocarristas de la ciudad para que se pongan a lo largo y ancho pues de la pista de aterrizaje y con las
luces de los motocarros, obviamente pudo ser posible que la avioneta aterrice y se evacuó a estas personas. La madre gestante y el niño siguen muy bien, se recuperaron, salieron del estado de emergencia en que se encontraban. Lamentablemente el chico de 16 años que estuvo con el problema de leptoporosis que les estaba contando, él sí murió. Pero Contamana pasó la historia por ser ingeniosa y sobre todo solidaria. Ok, muy bien. A ver, me dice Eduardo Herrera, disculpa mi solicitud sobre si nos pueden dar una constancia de oyentes al teleseminario. Voy a preguntar yo a nuestro a nuestra administración si eso es posible. ¿Ok, Hugo? Pero en todo caso, te invito a seguir escuchando. Ya llegó el economista Eduardo Ulloa y en breves segundos daremos inicio al teleseminario. Muy bien, al igual que ustedes, voy a estar yo en el auditorio para obviamente formular las preguntas sobre este tema tan importante que yo, por supuesto, también estoy muy interesada de seguir aprendiendo. Y como les decía, quiero hacer una breve reseña de la trayectoria profesional de Eduardo. Les decía que es economista egresado de la Universidad de Lima, es especializado en regulación de servicios públicos, egresado de la maestría en regulación de la UPC, también una maestría en San Marcos acerca de control de gestión. ¿Ok? Muy bien, les decía que él también es el evaluador principal de los proyectos de inversión del Fondo de Inversión de Telecomunicaciones, es decir, del Ministerio de Transportes. Bien, sin más ni más, Eduardo, buenos días, el auditorio es tuyo, ¿ok? Muy buenos días. Quien les habla, Eduardo Ulloa González. Tengo mucho gusto en esta oportunidad, en este día, de poder compartir con ustedes algunos conceptos acerca de lo que es el SNIP. En primer lugar, me gustaría compartir con ustedes algunos conceptos de la importancia del SNIP, ¿no? Vamos a entrar en ese momento al portal del MEF, donde tenemos efectivamente, donde podemos visualizar todo lo que es el SNIP, ¿no? Primeramente, también quería saludarlos a ustedes, y felicitarlos por el interés que han tenido para poder aprender más sobre este importante tema. Mira, entramos a la página web del MEF y entramos justamente todo lo que es el SNIPnet, ¿no? Aquí, por ejemplo, vamos a visualizar cuál es la importancia del SNIP en el Perú, ¿no? Acá estamos visualizando en la pantalla cuál es la envergadura de los proyectos de inversión pública viables por nivel de gobierno. Si nos damos cuenta, la mayoría de proyectos que se están formulando en el SNIP son de gobiernos locales, ¿no? Aproximadamente entre enero y marzo del 2013, más del 60% de los proyectos son de gobiernos locales. A continuación tenemos los proyectos de gobiernos regionales y, por último, los proyectos de gobierno nacional, ¿no? En cuanto a los proyectos de gobiernos locales, podemos ver que la cantidad de millones de soles que se están viabilizando en los proyectos ha estado aumentando constantemente, y si lo comparamos entre el año 2007 y el año 2013,
podemos ver que el aumento ha sido de más del 2000%. Se está llegando hasta una cantidad de 1.273 millones en una cantidad de 43 PIBs, ¿no? Cuando hablamos de PIBs, tomen nota por favor, el PIB es un proyecto de inversión pública, ¿no? PIB es proyecto de inversión pública. Tenemos que ver que al igual que en otros sistemas del Estado, vamos a empezar a utilizar algunas palabras o lo que le llamamos jerga profesional, ¿no? Entonces, si por favor, si hay alguna palabra que les digo y no se los aclaro específicamente algo, por ejemplo, el tema de PIB, con todo gusto me hacen la consulta y yo les podré responder. ¿Okay? Miren, acá también tenemos que la importancia de los gobiernos, en los gobiernos regionales, los PIB que se han formulado, comparados entre el año 2007 y el año 2013, han crecido desde 14 millones hasta 527 millones de soles. Es decir, que justamente por todo el efecto de la descentralización en la cual se encuentra el proceso en el Perú, cada vez es más importante cómo es que los proyectos son formulados ya directamente por los gobiernos subnacionales, ¿no? Llámese los gobiernos locales o de municipalidades como los gobiernos regionales. Y la cantidad de proyectos de gobierno nacional o del gobierno central ha ido disminuyendo y se ha estado especializando cada vez más en proyectos de gran envergadura y que tienen que ver proyectos que convergen más de una región. Veamos. Entonces, si estamos, podemos visualizar también acá en la pantalla, podemos ver que la envergadura de los PIB en el 2013 han pasado, la evolución histórica de los PIB mayores, que son más de 10 millones de soles, contribuyen a obtener mejores resultados en los indicadores sociales, ¿no? Entonces, actualmente, hasta la fecha, se han declarado 73 PIB con una envergadura en los tres niveles por un monto de más de 4.875 millones. Y estamos obteniendo máximos históricos, superando un máximo histórico del año 2010, ¿no? Entonces, también estamos observando que existe una dinámica positiva en la declaración de viabilidad, es decir, la declaración de aprobación de los proyectos de inversión pública, ¿no? Por el lado de los gobiernos regionales se presentan máximos históricos y se han declarado 18 proyectos viables, ¿no? Superando el anterior máximo histórico del 2010. Asimismo, los montos promedio de los proyectos en los gobiernos regionales han alcanzado en esta oportunidad los 29 millones. No se quedan atrás los gobiernos locales, pues presentan como hemos visto ya en las gráficas, presentan una mayor dinámica en la aprobación de la declaración de viabilidad de los proyectos de inversión pública, ¿ya? Entonces, se están alcanzando, como habíamos comentado, cerca de 1.273 millones, ¿no? Y tenemos un promedio de los montos de los proyectos de 30 millones de soles. El gobierno nacional, a su vez, ha declarado una menor cantidad de proyectos viables. Sin embargo, como les comentamos, la envergadura de dichos proyectos es mucho más grande, ¿no? Los proyectos, en el caso del gobierno nacional, han alcanzado un promedio de 3.075 millones, con un monto promedio por proyecto de aproximadamente 256 millones, ¿no? De esta forma podemos darnos cuenta de que la dinámica del aumento de la aprobación de la viabilidad de los proyectos ha estado en aumento en los tres niveles de gobierno, ¿no? Esto va de la mano con el crecimiento económico del país. Y ahí la
gran responsabilidad que tenemos como parte de alguna de las entidades que tienen que ver con la gerencia, con la evolución, con la formulación, con la aprobación de los proyectos, pues tenemos que estar cada vez más capacitados, ¿no? Los felicito, en verdad, los felicito mucho por estar en este momento acompañándonos, porque al revisar esta pequeña, al revisar estas cifras, estas importantes cifras de lo que es la cámara, de lo que es la página, de lo que es la página de la DGPI, que es del SNIP, podemos darnos cuenta la gran importancia que está tomando en nuestro país todo el sistema nacional de inversión pública, ¿no? ¿Ok? Bueno, continuemos. Si nos damos cuenta también, acá podemos observar la importancia por sectores acerca de los PIB declarados viables por el gobierno nacional, ¿no? El gobierno nacional a la fecha ha declarado viable 172 proyectos de inversión pública por un monto total de 3.456 millones de soles, ¿no? Si nos damos cuenta en el PAI que estamos observando en vuestras pantallas, el mayor porcentaje de PIBs se ha concentrado en el sector saneamiento, con un 56%, ¿no? A continuación tenemos el sector educación, con un 24%. El sector energía con un 4%, el transporte con un 1%, riego, que es algo muy importante, con 11%, 3%, perdón, medio ambiente con 11%. Entonces, esto va de la mano con justamente la satisfacción de las necesidades básicas de nuestros pueblos, ¿no? El gobierno, ustedes saben que las labores o los deberes de un gobierno principalmente se encuentran en ofrecer, en cubrir las necesidades básicas de nuestra población, ¿no? Y se ha identificado preferentemente a través de los sectores del gobierno nacional que todo lo que es agua y saneamiento contribuye de manera directa a la mejora de la salud de las personas, ¿no? Y evitando enfermedades, y de esa forma, cuando tenemos una mayor inversión en lo que es saneamiento, vamos a poder evitar enfermedades y vamos a tener un menor gasto en lo que es salud. Vamos también a permitir que más alumnos sufran de menores enfermedades gastrointestinales y puedan también podamos tener una mayor cantidad de escolares asistiendo a las escuelas, ¿no? Entonces, es por eso que el SNIP está privilegiando los proyectos de saneamiento, ¿okay? También tenemos acá que el sector vivienda y construcción tiene aproximadamente 96 proyectos viables con un total de 206 millones de dólares, ¿no? También la educación el sector de educación ha declarado 41 proyectos viables por un monto de 223 millones. El tema, si nos damos cuenta, estos tipos de proyectos, los proyectos de saneamiento, educación, medio ambiente, riego, son funciones que han sido declaradas en descentralización. Entonces, justamente son los pueblos y las autoridades de los pueblos y los técnicos en las provincias que efectivamente están buscando el desarrollo de sus pueblos y se encuentran desarrollando este tipo de proyectos, ¿no? Si nos damos cuenta, acá tenemos a continuación, estamos viendo el PAI donde vemos dónde se han concentrado efectivamente los PIB declarados viables en los gobiernos regionales, ¿no?
Una de las funciones descentralizadas más importantes que se les ha otorgado a las regiones en el Perú ha sido el tema de educación. Y la educación, en este caso, está siendo privilegiada por los proyectos, por la validación o la viabilidad de los proyectos en los gobiernos regionales, ¿no? El sector saneamiento también es importante en este caso, 16%, y el sector salud, que es otro sector en descentralización, también ocupa una parte muy importante en lo que es los PIBs declarados viables con un 9%, ¿no? Si nos damos cuenta, eh, la declaración de viabilidad de los proyectos tiene mucho que ver con la descentralización de funciones. Eh, ¿Por qué creen, les lanzo una pregunta, a ver, ¿por qué creen que saneamiento tiene un porcentaje tan importante de proyectos de PIBs en las municipios, en las municipalidades? ¿Por qué saneamiento tiene 56% en los gobiernos locales y solamente tiene 16% en las regiones? Bueno, les adelanto la respuesta. La razón principal es que lo que es saneamiento y agua está a cargo directamente de empresas municipales en el Perú, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, o sea, cada localidad es el encargado o el responsable del agua y saneamiento de su localidad, ¿no? Es así que existen diferentes empresas municipales que son las encargadas de brindar el servicio, así como realizar las inversiones necesarias de reparación o crecimiento de dichas infraestructuras, ¿no? En el caso de las regiones, de los gobiernos regionales, ese porcentaje disminuye un poco porque en ese caso la empresa solamente al ser las empresas de saneamiento de agua y saneamiento municipales, son los gobiernos locales los encargados de esa responsabilidad. Y saneamiento en la parte de los gobiernos regionales viene a ser solamente un complemento, ¿no? De ese caso, se dan cuenta, cuando lleguemos a nosotros a formular proyectos de inversión pública en nuestras localidades, tenemos que circunscribirnos, tenemos que adherirnos a las funciones delegadas por la política general del gobierno, ¿no? Entonces, a continuación, vamos a revisar un poco, vamos a revisar el marco general de todo lo que significa el SNP, ¿no? Como yo les comentaba, el SNP se enmarca dentro de las funciones las funciones de un Estado moderno, ¿okay? El SNP no nace o sea, el SNP, los sistemas nacionales de inversión pública no son una creación peruana, ¿okay? Los sistemas nacionales de inversión pública son una creación han sido creados en las Naciones Unidas, en el Banco Mundial, como un sistema, ¿no? Como un sistema que promueve un uso eficiente de los recursos de inversión, ¿no? ¿Y cómo es que el Perú llega a adoptar ese tipo de sistemas? Justamente este SNP se enmarca dentro de los sistemas de gestión pública como el SIGA, como el CIAF, ¿no? Este tipo de proyectos, este tipo de sistemas promueven la ordenada administración de los gobiernos, ¿no? En el mundo, para optimizar el gasto del gobierno, ¿no? Entonces, es así que el Sistema Nacional de Inversión Pública en el Perú es un sistema administrativo del Estado peruano, ¿no? Y promueve un uso eficiente de los recursos de inversión. Y algo muy importante, que de acuerdo a lo que ustedes están viendo acá en la definición, es que busca garantizar la sostenibilidad de los proyectos y los servicios públicos de calidad para el bienestar de la población. Dentro del curso del SNP que les estamos brindando, nosotros vamos a ver no solamente la parte teórica para que ustedes sepan
cuál es el marco general, de qué significa, cuáles son los conceptos, para que ustedes puedan entender de qué estamos hablando en cada definición dentro del sistema de inversión pública y puedan entender a su vez cuando ustedes tengan que llenar los formatos y anexos y entrar a la página web y enterarse de todas las, de cómo funciona en sí el sistema, sino que también vamos a ofrecerle de forma práctica un poco de toda la estructura de cómo es que se definen los proyectos de inversión pública en el Perú, ¿no? Cuáles son las estructuras de los proyectos de inversión pública que forman, que forman la parte principal, el objetivo de este Sistema Nacional de Inversión, ¿no? Los proyectos en sí tienen varios componentes, o sea, siguen toda una metodología, ¿no? La metodología de los proyectos de inversión pública tienen que ver con una lógica que justifique la razón de la necesidad de la ejecución de dichos proyectos para nuestros pueblos, para la población a la cual nosotros servimos, ¿no? Eso es básicamente asegurarnos de que son necesidades reales de la población. Entonces, existe toda una metodología técnica para que se plasma en las estructuras de los proyectos de inversión pública, los cuales le va a permitir que estos proyectos van a ser formulados por una unidad formuladora, van a ser revisados por una unidad que va a aprobar estos proyectos, ¿no? Pero también este sistema tiene un ente rector a nivel de todo el Perú, que es la DGPI. Vamos a ver eso un poquito más adelante, ¿no? Entonces, ¿cuál es la razón la razón de ser del SNIP acá, no? Antes de que existiera el SNIP, existía una baja calidad en los proyectos de inversión, ¿no? Entonces, se formulaban proyectos de inversión, sin embargo, estos proyectos de inversión no cumplían los requisitos de eficiencia y sostenibilidad que debería tener toda inversión del Estado, ¿no? ¿Por qué es tan importante el buen uso de los recursos? Porque son recursos que salen de los impuestos que pagamos todos nosotros en el Perú, ¿no? Y si se realizan proyectos malos, proyectos que no cubren necesidades realmente acuciantes de nuestras localidades, o si es que estos proyectos no son sostenibles, vamos a explicar un poquito más adelante este concepto, me interesa mucho que les quede muy claro bien el concepto de sostenibilidad. Si no son sostenibles estos proyectos, la inversión de los recursos del Estado, que finalmente es nuestro dinero, cae en saco roto, ¿no? Entonces, esa es la razón principal de la creación o de la existencia de un sistema SNIP. Con la creación de un sistema SNIP, ya no tenemos proyectos malos, sino que tendemos a tener proyectos buenos en base a las características que el sistema, los criterios, características, metodologías que el sistema nos pone, y vamos a poder tener buenos proyectos y que efectivamente se va a hacer un buen uso de nuestro dinero como peruanos. ¿Ok? Entonces, el SNIP va a aplicar lo que le llamamos un ciclo del proyecto, que es una herramienta mundialmente utilizada para para mejorar la calidad de la inversión, ¿no? Entonces, ¿qué busca el SNIP? Como comentamos anteriormente, se está buscando lo que es la eficiencia en la utilización de los recursos de inversión, ¿no? Y estamos viendo en pantalla cómo ha ido el crecimiento de la cantidad en millones de nuevos soles, el aumento de los proyectos viables por niveles de gobierno. Si se dan cuenta, tenemos una curva realmente ascendente, empezando en 2005, ¿no? Si pusiéramos esta curva hasta el año 2013, la cantidad de millones de nuevos soles que se están viabilizando en el Perú está en franco crecimiento. La caída que podemos ver acá en el año 2010 se debe a la crisis que se sufrió el mundo
en el año 2009 por todo el tema de la caída de los sistemas financieros internacionales debido a la sobreestimación o al mal uso de las inversiones en Estados Unidos y en Europa, ¿no? Es por eso que cayó también la viabilidad el monto de millones de nuevos soles que se viabilizaron en el 2010 debido a que el mundo tuvo un frenazo en la parte económica, ¿no? Pero el crecimiento de los proyectos viables continuó ya el año 2011, 12 y como hemos visto al inicio de la sesión, aún continuó también en el 2013, ¿no? Entonces, y vamos viendo que cada vez la importancia relativa, la importancia porcentual dentro del total de los proyectos viables ha sido cada vez mayor con respecto a la formulación de proyectos en los gobiernos regionales, ¿no? Y los gobiernos locales. ¿Okay? Esto ya hemos comentado hace un momento y lo repito, se debe básicamente a todo nuestro sistema de descentralización que está poniendo efectivamente una democracia participativa y está poniendo en manos de las propias localidades y las autoridades de cada uno de nuestros pueblos la satisfacción de las necesidades de nuestros pobladores, ¿no? Y efectivamente este sistema está reflejando esa realidad y nos parece que es algo bueno, ¿no? Les comenté también, les comenté cuál es el otro tema muy importante en lo que busca el SNIP, ¿no? El SNIP busca principalmente la sostenibilidad. La sostenibilidad acá en la mejora de la calidad o ampliación de la provisión de servicios públicos que son ofrecidos por los proyectos viabilizados. Pero el concepto de sostenibilidad no solamente tiene que ver con el tema de calidad, ¿ok? El concepto de sostenibilidad es un concepto mucho más amplio, ¿ya? Este concepto de sostenibilidad tiene que ver con la continuidad de los proyectos de inversión pública en nuestra localidad. ¿Qué es la continuidad? Que estos proyectos den un servicio público permanente y continuo a nuestras localidades. Sostenibilidad quiere decir que los proyectos tienen que tener una correcta operación y mantenimiento a lo largo de la vida útil del proyecto. Repito, operación y mantenimiento. Tienen que tener una continuidad, tienen que tener un correcto funcionamiento, tienen que permanecer en el tiempo, ¿no? Tienen que permanecer en el tiempo. Eso es sostenibilidad. La sostenibilidad es un concepto muy importante porque hace que las personas puedan decidir cambiar sus decisiones, ¿no? A nivel de nuestras localidades, si un proyecto SNIP es sostenible, va a generar cambio en las decisiones de nuestra población. Carlos, efectivamente, Carlos nos pregunta si es que la aprobación de los proyectos de inversión pública está condicionada a la sostenibilidad. Definitivamente. O sea, un proyecto SNIP no solamente tiene que ver con la metodología, no solamente tiene que ver con unos costos adecuados, con una ingeniería eficiente, sino que tiene que ver con la sostenibilidad de los proyectos. Justamente, como les comentaba Salomé, yo estoy encargado de la formulación de los proyectos de inversión en el Fondo de Inversión en Telecomunicaciones, ¿no? Y miren, justamente aparte del fondo del FITEL, el Fondo de Inversión en Telecomunicaciones, existen otros tipos de fondos que el Estado está promoviendo para aumentar el impacto de las inversiones. Existen otros fondos llamados FONIPREL, que muchos de ustedes lo sabrán, que es un fondo concursable de muchos sectores. Y también existe otro fondo llamado, recientemente aprobado,
llamado FONIE, FONIE, FONIE. Este fondo FONIE es un fondo que está, que es liderado por ministerio el ministerio de el MIDIS, ¿no? Que es el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. ¿Okay? Este fondo FONIE está principalmente financiando 4 tipos de proyectos principales, que justamente, si ustedes se dan cuenta, eso tienen mucho que ver con el PAI que vimos inicialmente en la presentación: saneamiento, agua y desagüe, electrificación rural, telecomunicaciones y todo lo que son caminos. O sea, el FONIE está financiando 4 tipos de intervenciones, ¿no? Y este fondo FONIE está adecuado a las políticas del Estado, es decir, va a financiar proyectos viabilizados mediante el SNIP, ¿ok? Sin embargo, este FONIE, este Fondo de Inclusión Económica Rural, no está dando directamente el dinero a los proyectos viabilizados, ¿ok? No está dando directamente estos proyectos a los fondos viabilizados, sino que está entregando, está condicionando el dinero a a la posterior evaluación de las unidades sectoriales. Unidades sectoriales, ustedes se preguntarán, ¿qué son unidades sectoriales? No sabemos qué son unidades sectoriales. Bueno, las unidades sectoriales, en el caso para proyectos de telecomunicación, la unidad sectorial es el FITEL. ¿Y qué va a ser una unidad sectorial? Va a ser un filtro entre el proyecto SNIP y el fondo FONIE. Es decir, el FITEL, como autoridad, como unidad sectorial, va a servir como filtro final para la entrega de los recursos, ¿no? Entonces, justamente el día de ayer, como les comentaba, el que le habla está encargado justamente de realizar ese filtro en el Fondo de Inversión en Telecomunicaciones para revisar los proyectos viables SNIP, ver si es que ya son sujetos para que estos puedan ser financiados, es decir, los montos de dinero puedan ser trasladados a las unidades ejecutoras que han promovido los proyectos. Y justo el día de ayer me presentaron un proyecto de telecomunicaciones viable, ¿ya? Sin embargo, como unidad sectorial, yo revisé lo que era sostenibilidad. Y lamentablemente, un proyecto viable, SNIP, no era sostenible. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué no era sostenible? Porque al parecer necesitamos que también nuestras unidades que revisan los proyectos de SNIP, las llamadas, las unidades, no. Necesitamos que las OPIs de los sectores en las municipalidades y en las regiones, muchas gracias, Mercy, que las OPIs también revisen el tema de sostenibilidad. Porque, ¿qué había pasado en este proyecto de telecomunicaciones? Habían puesto lo que era, por ejemplo, el pago del ancho de banda del Internet, lo habían puesto por un año como si fuera parte de la inversión, lo que le llamamos en proyectos de inversión CAPEX, Capital Expenditures, inversión. Capital Expenditures o inversión, ¿ya? Es decir, la parte del pago del Internet lo habían puesto por un año como parte del CAPEX. Eso no es correcto. Inversión, la inversión se da una sola vez en la vida del proyecto y máximo una reposición unos años después. Sin embargo, tenemos que financieramente ordenar todo lo que son los gastos de operación y mantenimiento. Los gastos de operación y mantenimiento son gastos recurrentes que se dan a través de la vida de los proyectos para garantizar la sostenibilidad de los mismos. Si ponemos un gasto, pero ustedes se preguntarán, ¿pero por qué puso el pago del Internet en la inversión? Lo pusieron porque las municipalidades muchas veces tienen tan bajos recursos
que no pueden pagar la mensualidad. Entonces dijeron, bueno, si alguien va a financiar este proyecto, se lo ponemos en la parte de inversión, en el CAPEX, y ya voy a poder, ya este proyecto va a poder funcionar un par de años de esa forma. Sin embargo, eso no es correcto, no solamente no es correcto metodológicamente, sino que es una forma de transgiversar el concepto de sostenibilidad, porque si una municipalidad no es capaz de pagar una mensualidad por el servicio de Internet, eso va a hacer que cuando esa municipalidad, luego de 2 años, de que se termine el pago que se incluyó en la parte de inversión, esa municipalidad no va a poder pagar, no va a poder seguir pagando el pago mensual de Internet por la instalación de este servicio de telecomunicaciones, y se le va a cortar. ¿Y qué va a pasar? El proyecto se va a ver totalmente afectado, ¿no? Y es decir, ya no el proyecto, las telecomunicaciones en esa zona, en esa localidad, van a parar, va a cesar. El proyecto no va a poder seguir funcionando. ¿Y qué pasó? No fue sostenible. ¿Y por qué ha sido eso? Porque pusimos un concepto de operación y mantenimiento en inversión, cuando debimos haberlo puesto en operación y mantenimiento, ¿no? Esos son unos temitas que tenemos que tener muy en cuenta a la hora que formulamos los proyectos, porque los proyectos no solamente significan tener una metodología SNIP, seguir una metodología financiera correcta, ¿no? Seguir los pasos de aprobación que nos dicen los procedimientos, sino que los proyectos tienen que ser sostenibles, tienen que responder a necesidades reales de la población, y tienen que abarcar todos estos conceptos de forma clara. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que el dinero que el gobierno de nuestros impuestos está invirtiendo en los proyectos no caiga en saco roto, y las necesidades que vamos a satisfacer, que estamos satisfaciendo con estos proyectos de inversión, sean satisfechos de manera constante y de manera en todo el tiempo. No podemos dejar que las personas puedan dejar de tener servicios públicos debido a que no exista sostenibilidad en nuestros proyectos. Todo esto se logra justamente con un manejo adecuado, un manejo adecuado del SNIP. ¿Okay? Entonces, eh, en ese sentido, eh, también sería excelente reunirnos con las OPIs, o sea, el gobierno nacional, la misma DGPI, tener un poquito más de cuidado en el tema de sostenibilidad de los proyectos, ¿no? Porque, como les comenté, he visto un proyecto, muy buen proyecto, he visto un excelente proyecto presentado, que revisé el día de ayer, a nivel de ingeniería, a nivel pero lamentablemente la sostenibilidad no se cumplía, ¿no? Entonces, de repente también podemos ayudar un poco más. En este curso vamos a poner bastante énfasis en lo que es sostenibilidad. Y la sostenibilidad no solamente tiene que ver con la correcta asignación de inversión-operación, sino que también tiene que ver con la interacción, con los convenios, con la colaboración, con el trabajo estrecho, con los diversos sectores que van a hacer uso de los proyectos de inversión. Es decir, para que un proyecto sea sostenible en este caso, se tendría, por ejemplo, que conversar. O sea, si la municipalidad, por ejemplo, no tenía dinero para pagar, en el ejemplo que estamos viendo, no tenía dinero para pagar el Internet que estaba incluido en el pago del proyecto, debió hacer un convenio de colaboración con el sector de educación, un convenio de colaboración con el sector salud, un convenio de colaboración con la misma región, un convenio de colaboración con el sector interior que ve el tema de las comisarías, para que estos diversos sectores incluyan fondos de presupuesto para que puedan hacer frente a estos proyectos. ¿Okay? Entonces, esa es la solución que les di el día de ayer a los señores que habían formulado este proyecto, y les dije que lo reformularan para que este proyecto sea finalmente sostenible. ¿Ya? Entonces, sí, bueno, eh, vamos a lo largo, yo espero tenerlos a todos cuando abramos oficialmente el curso,
para poder trabajar los detalles de lo que es la sostenibilidad. Vamos a hablar todo un tema llamado todo lo que son el análisis de sostenibilidad tiene que ver con el análisis de los stakeholders, repito, esos stakeholders son los llamados en castellano grupos de interés, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar muy estrechamente con todos los grupos de interés, tenemos que hacer un mapeo de cómo se trabaja. Bueno, ya en el detalle del curso en el cual espero tenerlos a todos ustedes, vamos a ver cuál va a ser este trabajo de gestión tan importante, ¿no? Que efectivamente va a... Sí, seguramente, definitivamente, o sea, en los proyectos de inversión pública, acá nos dice Ana Luisa, todos somos grupos de interés, ¿no? Lo importante es qué influencia tiene el grupo de interés en cada uno en nuestros proyectos de inversión, ¿no? Entonces, ¿y qué influencia, qué capacidad de influencia, qué capacidad de decisión existe? Y en base a eso vamos a indicarles una herramienta muy, muy buena para poder hacer ese trabajo de sostenibilidad. ¿Okay? Sí, bueno, los grupos de interés son la DGPI, el MEF, de acuerdo a los sectores, si es telecomunicaciones, el MTC, el FITEL, las empresas operadoras de telecomunicaciones, si estamos hablando en el sector salud, estamos hablando del MINSA, estamos hablando de las direcciones regionales de salud, estamos hablando de las mismas OPIs, ¿no? Estamos hablando de los proveedores de cada uno de estos servicios. O sea, son unos trabajos muy interesantes, muy finos, que deben de realizarse para que nuestros proyectos de inversión sean realmente valiosos para nuestro pueblo y sean sostenibles, es decir, permanezcan en el tiempo. Una de las cosas, uno de los temas muy importantes de nosotros, los que estamos en pleno trabajo en los proyectos, es que estos proyectos de inversión pública, una vez que las ponemos en funcionamiento y una vez que son sostenibles, una vez que están en funcionamiento y nuestra población, nuestros hijos, nuestras familias ya se benefician, pasado un tiempito, pasado un momento, un año, nadie se da cuenta de que está ahí, nadie se da cuenta de que tiene agua, nadie se da cuenta de que hay un centro de salud ahí que ya está para acudir cuando tengamos alguna molestia, nadie se da cuenta que tenemos un servicio de saneamiento eficiente. O sea, lamentablemente, una vez que esos proyectos están en funcionamiento y que nos estamos beneficiando, ya la población en general lo toma como un hecho dado, ¿no? Lo asume como que eso siempre debió existir, o sea, eso ya está ahí. Pero miren todo el trabajo que se hace a través de los sistemas de inversión pública o de los proyectos de inversión, ¿no? Nosotros como entes de gobierno somos los responsables porque la población, nuestras familias, alcancen mejores y mayores niveles de vida, mayor nivel de desarrollo, ¿no? Es el desarrollo, básicamente está, el desarrollo en el país, en el Perú, básicamente va a estar sustentado en la correcta provisión de los servicios públicos, de todos los servicios públicos, y en el desarrollo de las personas, de la capacitación de cada una de las personas. En ese sentido, yo los felicito realmente por estar interesados en este tema. Me da mucho gusto que tantas personas hayan acudido a este llamado. Eso a las 63 personas que estamos en esta clase, en este taller, eso significa, eso me da mucha alegría y dado que vamos a capacitarlos y espero que los tengamos a todos y pasen la voz a más, que vamos a poder realmente tener proyectos sostenibles, viables y que van a mejorar la calidad de vida de nuestra población, de nuestra familia, de nuestros hijos. Vamos a poder vivir en otro país, vamos a poder llegar a ser un país desarrollado con correcta infraestructura, con infraestructura continua, con infraestructura sostenible, en mejora continua, con personas capacitadas como ustedes, que van a poder hacer una eficiente formulación, un eficiente control, evaluación, una evaluación no solamente de los proyectos de inversión, sino también una evaluación
del funcionamiento de estos proyectos a lo largo de su vida útil, ¿no? Entonces, ¿qué otra cosa, qué otros temas más tenemos para ver? Como, bueno, es lo que estamos justamente conversando, ¿no? ¿Qué busca el SNIP? Mayor impacto socioeconómico. Y buenos proyectos de inversión pública van a generar mayor bienestar en la población. Y así como les comentaba, vamos a llegar a ser un país desarrollado. O sea, nosotros decimos, Europa ahorita está en crisis, ¿ok? Europa está en crisis por el tema del sistema financiero. Sin embargo, Europa tiene mayores niveles de desarrollo porque su persona, la población está más capacitada y los servicios públicos que tienen no han decaído. Entonces ellos están con un bache financiero, están con un bache en sus sistemas, en sus sistemas financieros, en lo que son sus bolsas, pero la calidad de vida de la población no ha decaído. Muchos de ustedes lo confirmarán porque así como ustedes, yo también tengo gente viviendo en Europa, mi mamita vive en Madrid y ella me cuenta eso, tengo un amigo que también vive en Madrid y también me cuenta eso, o sea, tienen problemas financieros, tienen menor cantidad de dinero, pero los niveles de desarrollo, los niveles de bienestar no han decaído. Entonces, nosotros en el Perú tenemos que alcanzar eso, ¿no? Sin embargo, tal como ven en la diapositiva, no debemos generar proyectos como el que estamos viendo, que en la diapositiva con una X, un mirador con donde se hace una inversión, se hace una inversión para hacer un mirador que está privilegiando el tema de la hamaca. O sea, el sector, o sea, no estoy diciendo que el sector turismo no es importante, pero eh, tenemos que ir subsanando, mejorando, dando cobertura a las necesidades básicas de la población. ¿Sí? En ese sentido, un- una guía importante son las necesidades, la guía de necesidades de Maslow, ¿no? Las necesidades básicas, las necesidades secundarias y las necesidades superfluas. O sea, no podemos una población donde tenemos desnutrición infantil, tenemos niños que no están estudiando, tenemos gente que fallece por temas de salubridad, no podemos estar gastando esos pocos recursos que tenemos en impulsar el turismo, porque no, primero tenemos que tener a nuestra gente, tenemos que ver que nuestra gente no se muera, ¿no? Tenemos que ver que nuestra gente se eduque, ¿no? Y luego de eso empezamos a invertir en otras necesidades. Ese nivel de ética en nuestro desarrollo profesional, es muy importante, ¿no? Entonces, como formuladores, como evaluadores, como parte de los stakeholders o grupos de interés, tenemos que propiciar que se dé una priorización de las necesidades de la población, ¿ok? Entonces tenemos que priorizar, como vemos acá, lo que son el tema de salud, ¿no? Ministerio de Salud, ¿no? Desarrollo, tenemos que hacer saneamiento, como efectivamente se está dando. Felizmente, como hemos visto inicialmente en las primeras diapositivas con las que iniciamos nuestro taller, el Estado peruano, a través de la DGPI y el Sistema Nacional de Inversión Pública, está priorizando justamente los proyectos de saneamiento. Felizmente, tenemos un 65% de los proyectos declarados viables que están en ese sentido. Luego viene educación, luego viene salud. O sea, estamos enfocados, pero tenemos que evitar de todas maneras, eh, o tomar conciencia de que esa es la evaluación. Conforme vaya pasando el tiempo, los niveles de inversión en saneamiento, educación, agua, eh, lo que es, van a ir variando y ya poco a poco vamos quizás a empezar a hacer más proyectos en lo que son turismo o en proyectos de desarrollo productivo, ¿no? Y poco a poco, pero tenemos la composición porcentual de nuestros proyectos tiene que ir variando poco a poco. Y eso lo vamos a lograr
eso lo vamos a lograr cuando nuestros niveles de pobreza, nuestros niveles de nutrición crónica, nuestros niveles de ausentismo escolar vayan bajando. Cuando vayan bajando estos indicadores, ¿no? Cuando vayan bajando los indicadores, eso será una señal para que empecemos a priorizar otros sectores para la formulación de nuestros proyectos de inversión pública, ¿no? Acá, bueno, en la siguiente lámina que estamos viendo, podemos ver cuáles son las entidades o empresas que son las que pueden realizar la formulación de los proyectos de inversión pública, ¿no? Acá tenemos que estas empresas pueden ser las empresas del sector público no financiero, ¿no? Que independientes de su denominación o autonomía, ejecuten proyectos de inversión y que utilicen recursos públicos en cualquiera de sus fases. Tenemos lo que son gobiernos locales, municipalidades provinciales, gobiernos regionales, tenemos las unidades del gobierno central como los ministerios, en este caso el Ministerio de Educación, el Ministerio de Agricultura, que pueden ser las unidades formuladoras y ejecutoras de los proyectos de inversión pública, ¿no? Entonces, los proyectos de inversión pública o PIPs vienen a ser, constituyen, ¿no?, intervenciones limitadas en el tiempo, ¿no?, que van a utilizar total o parcialmente recursos públicos. Cuando hablamos de utilizan total o parcialmente recursos públicos, nos podemos preguntar, pero si utilizan parcialmente, ¿cuáles son los otros recursos que se pueden utilizar? Bueno, los proyectos de inversión pública también pueden usar fondos de empresas privadas. En ese caso, vamos a hablar de PIPs que van a estar en unas modalidades llamadas de asociaciones público-privadas o APPs, ¿no? En el transcurso del desarrollo de nuestros talleres ya oficiales, también vamos a desarrollar más el tema de todo lo que son proyectos APPs. ¿Okay? Entonces, también es importante que sepamos qué no son proyectos de inversión pública. No son proyectos de inversión pública, por ejemplo, las intervenciones que constituyen gastos de operación y mantenimiento únicamente, ¿no? Cuando se tratan de gastos de operación y mantenimiento únicamente, no son considerados proyectos de inversión pública, ¿no? Esto quiere decir que, por ejemplo, la reposición de activos, que es como un reemplazo de un activo cuyo tiempo de operación ha superado su periodo de vida útil o ha sufrido daños por factores imprevisibles, que pueden afectar el tema de la continuidad de las operaciones de los proyectos, del funcionamiento de los proyectos, ¿no? Este tipo de reposiciones no son considerados proyectos de inversión pública, ¿ya? En ese caso son otro tipo de recursos llamados gastos corrientes, ¿no? Entonces, estos gastos corrientes tienen que ser financiados con otro tipo de recursos, ¿no? Como les comentaba, muchas veces dentro de las unidades formuladoras, dentro de las necesidades ejecutoras, muchas veces se trata de poner algunos conceptos de operación y mantenimiento como si fueran proyectos de inversión, pero es labor justamente, ¿no? Es labor de las OPIs, que son las unidades evaluadoras, evitar que este tipo de situaciones se dé, porque si es que este tipo de situaciones se dan, estarían incurriendo en evaluaciones deficientes, y eso es comprobable. Entonces, ustedes saben que en el Perú tenemos unidades de control que están presididos por la Contraloría General de la República y por las oficinas de control institucional de los sectores. Entonces, si se están formulando proyectos en cuales la operación y mantenimiento lo están poniendo como inversión, están incurriendo en un error que puede ser pasible de una acción de control. ¿Okay? Entonces debemos de evitar de eso también, ¿no? Por ejemplo, bueno, yo de oficio no voy a, por ejemplo, el día de ayer les comenté que encontré que habían puesto operación y mantenimiento, lo habían puesto en la inversión, en el CAPEX,
yo, bueno, personalmente como profesional no voy a dar aviso de eso a la voz ni a Contraloría, pero debemos de evitarlo, o sea, debemos de evitarlo porque no estaría bien y estaríamos yendo en contra de la normatividad dispuesta por el Sistema Nacional de Inversión Pública, ¿no? Y, por supuesto, los gastos corrientes forman parte de la sostenibilidad, ¿ya? Pero recuerden que los proyectos de inversión pública financian lo que podemos llamar obra pública. Y la obra pública es la inversión es el CAPEX, Capital Expenditures, o son los gastos de inversión propiamente dicho, ¿no? Los gastos corrientes sí forman parte de la sostenibilidad, pero justamente estos gastos de sostenibilidad o gastos de operación y mantenimiento, tenemos que encontrar fondos para que estos gastos de operación y mantenimiento se den, para poder mantener y operar la inversión, la infraestructura que hemos comprado, la obra pública que hemos puesto a disposición de nuestro pueblo. Y hemos visto, estos gastos de operación y mantenimiento los podemos obtener de nuestras propias, de nuestros propios recursos de canon sobre canon, o nuestros proyectos, nuestros recursos de tesoro ordinarios, ¿no? O también podemos tratar de encontrar financiamiento de los grupos de interés o stakeholders, o que los propios beneficiarios de alguna forma puedan realizar las labores de operación mantenimiento, o en su defecto puedan dar algún monto de dinero, si fuera posible, para que esta operación de mantenimiento se dé. ¿Para qué? Para garantizar la sostenibilidad de los proyectos, ¿ya? Entonces, esto es muy importante también, ¿ya? Bueno, dentro de todo lo que son definiciones, también tenemos lo que son llamados programas de inversión. Los programas de inversión no son solamente un proyecto, es un solo proyecto, sino es un conjunto de proyectos, ¿no? Es un conjunto de proyectos. Por ejemplo, acá tenemos un tanque, tenemos los ductos que transmiten el agua, y finalmente tenemos los servicios por donde va a los caños, por donde va a salir las instalaciones domiciliarias. Entonces, un programa de inversión es el conjunto de proyectos que van a ir para hacia una consecución de un objetivo común, ¿no? Entonces, los conglomerados eh, tienen otra definición. Los conglomerados son PIPs son PIPs de pequeña escala que comparten características similares, ¿no? En cuanto a diseño, tamaño o costos unitarios, y que corresponden a una misma función y programa. Entonces, podemos tener, por ejemplo, canales de regadío en una región, unos 30 canales de regadío. Esos 30 canales de regadío podemos tratar de viabilizarlos como un conglomerado, ¿ok? También podemos viabilizar programas de inversión, o sea, podemos juntar 3 distintos proyectos, como vimos anteriormente, ¿no? Una cisterna, los ductos y las conexiones domiciliarias, y tratar también de viabilizarlas en su conjunto, ¿no? Y también, como vemos acá, también podemos ver el conglomerado, ¿ya? ¿No? Bueno, un tema muy importante también que debemos ver es qué son recursos públicos, ¿no? Todos los recursos públicos son todos los recursos financieros y no financieros de propiedad del Estado o que administran entidades del sector público, ¿no? Entonces, estos recursos financieros comprenden todas las fuentes de financiamiento de inversión, ¿no? ¿Quiénes van a integrar el SNIP? Como les comenté, el SNIP es un sistema nacional. Tenemos a la DGPI, que es la Dirección General de Presupuestos de Inversiones del MEF, del Ministerio de Economía y Finanzas, que finalmente es el órgano resolutivo del SNIP, ¿no? Es la más alta autoridad a nivel nacional.
Sin embargo, también dentro del sistema existen otros órganos resolutivos a nivel local que son las más altas autoridades ejecutivas de las municipalidades o los gobiernos regionales, ¿no? Que son el presidente del gobierno regional o los alcaldes o en los ministerios los ministros, ¿no? Otro de los puntos es que integra el SNIP, otro de los es las unidades formuladoras o UEFs, ¿no? Que son los órganos responsables de la formulación de los estudios de preinversión. Son las unidades que van a realizar propiamente dicho los proyectos de inversión, ¿no? ¿Qué otros entes integran el SNIP? Las llamadas OPIs, u Oficinas de Programación e Inversiones, que son las encargadas de la evaluación y la declaración de viabilidad de los PIPs, ¿no? Entonces, por otro lado, tenemos también a las unidades ejecutoras, que son las responsables de la ejecución, operación, mantenimiento y evaluación ex post. ¿Qué significa ex post? Cuando ya se ha realizado la inversión, cuando ya fue realizada la inversión, se realiza una evaluación, ¿no? ¿No? Acá podemos ver la organización básica del SNIP, ¿no? Tenemos órganos resolutivos, ¿no? Que tenemos los órganos del gobierno regional, del gobierno local, tenemos las oficinas de programación de inversiones, ¿no? A su vez tenemos las unidades formuladoras y las unidades ejecutoras, que tienen una relación funcional, ¿no? Institucional con las OPIs. O sea, generalmente las OPIs pertenecen a los sectores, ¿no? Las municipalidades pueden tener una OPI, los gobiernos regionales tienen su OPI, ¿no? Los sectores como los ministerios también tienen sus OPIs, ¿no? Y dentro de cada una de estas instancias existen las unidades formuladoras y las unidades ejecutoras, ¿no? Y la unidad, el ente rector de todo este sistema es la Dirección General de Política de Inversiones, la DGPI, la llamada DGPI, que se encuentra en el MEF, ¿no? La DGPI en este caso es la que determina en última instancia, en caso de discrepancia, lo que son la discrepancia entre la OPIS, las unidades formuladoras sobre temas de metodología, estudios adicionales, ¿no? Y se encarga de monitorear todo el sistema de forma general a nivel, ¿no? Los órganos resolutivos de los sectores son los encargados de el nombramiento de la designación de los responsables de las OPIs, ¿no? Y que a su vez otorgan las facultades para evaluar y declarar la viabilidad de las OPIs, ¿no? O sea, los órganos resolutivos son los que delegan esta función en las OPIs, ¿no? Bueno, todo el sistema de inversión pública está muy bien diseñado, tiene toda una serie de formatos y anexos que tienen que ver con toda la parte de la metodología con las cuales se lleva adelante todos los conceptos para la aprobación de la viabilidad de los proyectos de inversión pública, ¿no? Las unidades ejecutoras y las unidades formuladoras pueden ser las mismas, ¿ok? Sin embargo, las OPIs no pueden ser ni unidades ejecutoras ni unidades formuladoras. En ese sentido, tiene que haber una separación funcional al mismo, ¿no? Bueno, nada, la parte principal, el objetivo principal de todo lo que es los proyectos de inversión, de todo sistema de inversión pública, tiene que ver con todo el ciclo del proyecto. Tiene que ver con todo el ciclo del proyecto. ¿Ya? Los ciclos de proyecto están básicamente definidos en tres partes, ¿no? Tenemos todo lo que son todo lo que son los temas que tienen que ver con la preinversión, ¿no? Básicamente, los temas de preinversión tienen que ver con todo lo que son estudios, ¿no? La definición, cómo es que se construye, se hacen se construyen los proyectos de inversión.
los proyectos de inversión nacen a partir de una idea, y más que una idea, tal como les comenté desde el inicio, los proyectos de inversión nacen a partir de las necesidades insatisfechas de nuestra población. ¿Okay? En la parte de los proyectos, del flujo del ciclo de proyecto, la primera parte tiene que ver con lo que es la preinversión, tiene que ver con todo el estudio de los perfiles de los proyectos, ¿no? Y estos perfiles de los proyectos, de acuerdo a los niveles, a los montos involucrados, se puede llegar luego a lo que es factibilidad. Un estudio de factibilidad tiene que ver con un estudio en mayor profundidad, ¿no? Un estudio técnico de mayor profundidad. Ajá, así es. Mercy nos comenta, claro, que a partir del 2011 ya no se considera prefactibilidad. Justamente por eso hemos subrayado que ya en el nuevo esquema, a partir del 2011 ya no existe la prefactibilidad. Un comentario que les quería hacer también es que, bueno, como todos ustedes sabrán, o los que no saben, les comentamos ahorita, nuestro SNP ha estado un poco en el ojo de la tormenta en los últimos años debido básicamente a un problema de abundancia de recursos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Problema de abundancia de recursos, sí. Antes teníamos problemas porque no teníamos dinero, no teníamos recursos, no teníamos plata, pero ya por el gran crecimiento de nuestro país, los recursos no son un problema, y al contrario, lo que teníamos son problemas de crecimiento. Estos problemas de crecimiento se han visto básicamente reflejados en la calidad de los proyectos de inversión pública que tenemos en nuestro SNP, ¿no? Uno de los temas es la calidad, y el otro tema es que el sistema, el SNP fue ideado inicialmente, fue establecido para un país que tenía escasos recursos de inversión, ¿no? Entonces, pero sin embargo, una vez que los recursos de inversión ya no fueron una de las restricciones más importantes, el sistema fue hecho para tener muchas etapas, muchos filtros, y el sistema por ende era más lento, porque se trataba de gastar más lentamente recursos que no se tenían, ¿no? Ahora que sí hay recursos, se empezó a reformular el SNP, y uno de los principales puntos que vimos justamente fue el que nos ha señalado Mercy. Muchas gracias, Mercy. A través de la directiva del año 2011 ya no se considera prefactibilidad, ¿no? Para justamente acelerar un poco el flujo de aprobación de los proyectos, y que tengamos más proyectos viables y listos para invertir, donde podamos utilizar los recursos de manera eficiente en el país, ¿no? Justamente acá tenemos definido muchas veces, los niveles de preinversión, los niveles en el sistema, en la parte de preinversión tenemos varios niveles, ¿no? Tenemos primero lo que son PIB menores. Los PIB menores son los PIB que se financian montos hasta 300.000 soles, ¿no? En estos perfiles menores, el SNP nos obliga a llenar un formato llamado, es el formato número 4 de perfil simplificado, ¿no? También tenemos otros perfiles de proyectos o PIBs, que son perfiles que sean menores o iguales a 1.200.000 soles, ¿no? Entonces ahí también tenemos perfiles simplificados, cuyos montos a precio de mercado sean iguales o menores a 1.200.000. El siguiente nivel que nos solicita el SNP para nuestros proyectos de inversión es para los PIBs cuyos montos de inversión a precios de mercado sean iguales o menores a 10 millones de soles. Entonces, cuando tenemos proyectos que financian montos totales menores o iguales a 10 millones, lo único que necesitamos son
perfiles de proyecto. Sin embargo, cuando nuestros proyectos de inversión pública superan el monto de 10 millones de soles, vamos a necesitar un nivel adicional de factibilidad, ¿no? Un nivel mayor de estudios llamado estudios de factibilidad. Estos estudios de factibilidad nos implican un mayor nivel de estudios con mayor detalle, ¿no? Ahí se señalan que para estudios de factibilidad en los estudios nos solicitan estudios de ingeniería detallados, nos solicitan, por ejemplo, también información de primera mano, información llamada en la jerga de proyectos, información primaria, ¿no? Porque eso también sería interesante que ustedes sepan. Cuando realizamos proyectos de inversión en los perfiles iniciales o en los perfiles de proyectos, utilizamos información secundaria. ¿Qué es información secundaria? Es toda la información que nosotros podemos encontrar en las páginas web, en otros estudios, en los estudios parecidos que ya se hayan realizado de nuestra región, ¿no? Y incorporamos información o data bibliográfica establecida de otra fuente, ¿no? Pero cuando ya vamos a nivel de factibilidad, uno de los puntos importantes que nos piden es que obtengamos información primaria. ¿Y cómo encontramos información primaria? Encontramos información primaria a través de el recojo directo de la información en las localidades que van a ser sujetas de intervención por nuestros proyectos. Ya veremos que en el curso vamos a hablar un poquito más acerca de cuáles son la manera de cómo podemos encontrar o recoger información primaria información primaria de calidad que sea útil para lograr la factibilidad de nuestros proyectos de inversión pública, ¿no? Entonces, bueno, como hemos estado revisando y como estamos viendo acá en el gráfico que les estoy presentando, la cantidad de PIBs declarados viables por las diferentes instancias de gobierno, ¿no? Les repito, está de manera creciente, está siendo liderado por los gobiernos locales, como debería ser, ¿no? Pero sin embargo, fíjense bien en ese tema, o sea, los gobiernos locales tienen una mayor cantidad de proyectos, pero el monto promedio de los proyectos son menores, porque justamente tiene que ver con ese tema, ¿no? Los proyectos locales, las municipalidades o gobiernos locales saben de la necesidad detallada de nuestra población, y los proyectos asociados a las localidades tienden a tener montos menores. De la misma forma, de manera congruente, tenemos que los gobiernos regionales son los segundos en cantidad de proyectos de inversión pública y que los montos promedio de sus proyectos de inversión son mucho mayores que los montos promedio de proyecto que los gobiernos locales. Porque justamente estamos hablando de que las regiones tienen mayores responsabilidades funcionales a través de nuestros sistemas de descentralización, ¿no? Y eso se puede ver totalmente corroborado también con la menor cantidad de proyectos que son aprobados por los gobiernos, por los entes del gobierno central. Sin embargo, los promedios de los promedios de los montos los montos promedio de los proyectos del gobierno central son mucho mayores, ¿no? Y en ese sentido podemos ver también que adicionalmente a los proyectos que estamos viendo, cuando se trata de proyectos con montos bastante altos del gobierno central, estos proyectos van a pasar por una instancia adicional llamada proinversión, ¿no? ¿Qué es proinversión? Proinversión es un ente que depende del MEF,
es una institución que depende del MEF, que se encarga de la promoción de los proyectos para que esos proyectos puedan ser licitados y tomados por algún operador. Generalmente se trata de proyectos de alto impacto y de alta cobertura y necesidad a nivel nacional, ¿no? Que no tiene que ver, o sea, son proyectos que alcanzan a más de una provincia, más de una región. Bueno, bueno, es así, bueno, es interesante que nosotros acá, como les comentaba, quiero felicitarlos a ustedes por por estar asistiendo a esta capacitación. Espero que a partir de los conceptos iniciales e importantes que estamos viendo, ustedes puedan, espero haberlos interesado, espero haber despertado en ustedes la verdadera necesidad que tenemos de realizar buenos proyectos de inversión pública que cumplan la función principal, que es la eficiencia económica de la intervención de los recursos del gobierno, que finalmente, como les comenté, es plata de todos nosotros, es dinero de todos nosotros, es ese impuesto que nos cuesta a todos nosotros, es el trabajo del día a día que es invertido a través de nuestras autoridades. Entonces, es por eso que es tan importante que tengamos la total visibilidad de que nuestro sistema de inversión pública cumple una función muy importante, tan importante como que va a ser una de las herramientas principales para el desarrollo, así como desarrollo con S, no desarrollo con Z como nuestra empresa, de nuestro país, ¿no? De nuestro país. Y este desarrollo se va a dar a través de la correcta inversión de los recursos, de la sostenibilidad de los mismos, ¿no? Esperamos tenerlos a todos, espero tenerlos a todos como alumnos para poder colaborar con ustedes en todas sus inquietudes y podamos ayudarlos, inclusive asesorarlos en la mejor formulación o iniciarles a algunos o a otros que tienen un nivel un poco más avanzado, poder asesorarlos en cómo podemos realizar mejores proyectos de inversión pública, también mantenerlos al tanto de cuáles son los fondos de inversión, que en el Perú tenemos varios, tenemos el FITEL, el FONIE, el FONIPREL, el FONER, ¿no? Que aparte de los fondos de canon sobre canon, de tesoro, los recursos ordinarios, pueden servir para poder llevar adelante estos proyectos de inversión pública que cumplan con todos los requisitos que hemos visto, ¿no? Entonces quiero felicitarlos y espero en verdad tenerlos a todos cuando en el dictado de nuestro curso. Espero que lo poco que hemos podido ver ahora, ustedes también lo puedan compartir con sus compañeros, con sus jefes, con todas las personas que ustedes crean a quienes les podemos dar una luz con este curso de especialización y podamos finalmente tener un mejor país, un país con con profesionales más capacitados en esta herramienta tan importante que es el Sistema Nacional de Inversión Pública o SNIP. Entonces, con esto quiero dar por terminado nuestro taller y en verdad ha sido un gusto tenerlos a todos ustedes con los comentarios que hemos tenido, los vamos a tomar en cuenta y esperamos tenerlos a todos próximamente. Muchísimas gracias. Bien, Eduardo, muchas gracias. De verdad ha sido muy interesante escucharte, pero yo quiero hacerte la pregunta, una sola pregunta de todas. Por supuesto, yo quiero felicitar a Mercy, a Ana Luisa, a todos los participantes. También por ahí entró, me parece, Denis. Yo quiero saludar a todos y lo que no sabía Eduardo, por ejemplo, es que hay participantes de Ayacucho, de Cajamarca, de Huaraz y de Huánuco,
no me acuerdo qué otras ciudades, pero está muchos servidores públicos que trabajan en, en el Perú profundo, como suelo llamar yo a los participantes que vienen de otras ciudades. Y yo te decía, Eduardo, que acá hay una pregunta muy interesante que debemos aclarar al participante Denis Martín. Y me dice, ve, una consulta, necesariamente un perfil aprobado por una OPI, desde el momento que es aprobado, cuenta con financiamiento, o es que una vez aprobado, se tiene que recurrir a entidades a fin de buscar financiamiento. Y no es así, ¿verdad? Denis, a ver, yo le voy a dar el micro y el uso de la palabra a Eduardo para que absuelva esta consulta que me parece muy, muy interesante. Bueno, muy interesante tu consulta, Denis. Eh, el sis- el- Como les comenté, el Sistema Nacional de Inversión Pública tiene que ver con la realización de proyectos de inversión, ¿no? En ese sentido, los proyectos pueden llegar a ser aprobados o viabilizados y no necesariamente tener una fuente de financiamiento ya lista, como es en realidad lo que está sucediendo, ¿no? En el curso más adelante vamos a poder observar que existen existen dentro del SNIP lo que llamamos un banco de proyectos. En ese banco de proyectos tenemos una cantidad ingente, miles de proyectos que se encuentran aprobados mediante la metodología SNIP y que sin embargo no han sido llevados a cabo. Uno de los principales motivos es porque no tenían asignado un presupuesto. Y justamente una de las labores importantes de las municipalidades o los gobiernos regionales es tratar de conseguir los fondos para llevar adelante estos proyectos. Esa labor las tenemos a nuestros alcaldes, a nuestros esforzados alcaldes que recibimos diariamente acá en Lima, que vienen a buscar fondos tanto en el gobierno central como en los fondos que les indiqué, en el FITEL, el Fondo de Inversión en Telecomunicaciones, en el FONIE, que es el Fondo Nacional de Inclusión Económica Social, que está a cargo del MIDIS, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, en el FONER, que es el Fondo Nacional de Electrificación Rural, a cargo del Ministerio de Energía y Minas, OMEM, ¿no? Y otro fondo también llamado el FONIPREL, que es un fondo concursable, que está a cargo del MEF, ¿no? Entonces, la labor de la realización, de llevar adelante los proyectos de inversión pública, no termina, no termina con la viabilidad del Sistema Nacional de Inversión Pública, sino que continúa con tratar de encontrar fondos para nuestro proyecto. Y cuando vamos a encontrar fondos a estos proyectos, justamente ahí estos proyectos van a ser no evaluados, sino que van a ser puestos a lo que le llamamos nosotros a estrés. ¿Qué es estrés? Vamos a darle una última mirada para ver si cumplen específicamente con temas más finos, como este tema que les comenté de sostenibilidad, que finalmente, como se están dando cuenta, ¿no? Como yo en este caso como filtro dentro del FITEL, sí, he podido determinar que un proyecto que tenía toda la viabilidad completa no es sostenible, ¿no? Y va a tener que ser reformulado, ¿no? La realización del curso que vamos a llevar adelante nos va a ayudar bastante tanto formuladores como evaluadores de la SOPI para que tengamos mayor cantidad de criterios para determinar la sostenibilidad de los proyectos, que va a ayudar a encontrar fondos para llevar adelante nuestros proyectos. Es decir, vamos a meter el gol. O sea, hasta ahorita, cuando el proyecto está listo, estamos pateando un penal. Cuando tengamos el criterio de sostenibilidad ya trabajado, vamos a meter el gol y vamos a tener los fondos para realizar nuestros proyectos, y nuestro proyecto va a ser un proyecto exitoso a lo largo de toda la vida útil del proyecto. Espero con esto haber contestado vuestras preguntas y paso a nuestra amiga Salomé para dirigir unas palabras. Muy bien, gracias Eduardo. Espero haber contestado, espero que realmente haya quedado satisfecho
me parece que fue Carlos el que hizo la pregunta. Muy bien, y también obviamente quiero darle muchas gracias a nuestros participantes de Pucallpa, Leila, a Lourdes de Puno, de Barranco, Ana Luisa de Moquegüita, me pone acá, José Antonio de Pacasmayo. Gracias a todos ustedes, y como iniciamos en la mañana, les empezamos diciendo o iniciamos diciendo que esto es Desarrollo Global. Este ha sido un teleseminario para dinamizar un poco. Mercy me dice, yo soy de Piura. Tenía que ser de Piura, una mujer inteligente como tú. ¿Ok? Definitivamente. Yo he leído cada una de tus intervenciones y siempre ha sido bien precisa y concisa. Gracias a ti, Mercy. ¿Ok? También gracias a Jorge Osores, y obviamente yo agradezco la participación de cada uno de ustedes y les felicito por estar pendientes de la convocatoria que hace Desarrollo Global. Próximamente estaremos exponiendo temas como también o acerca de proyectos productivos, también acerca de planificación estratégica. Serán teleseminarios gratuitos organizados por Desarrollo Global, que nos va a dar mucho gusto compartir con ustedes también otras experiencias. Esto es Desarrollo Global, pues es una institución especializada en cursos de gestión pública. ¿Ok? Manténganse en contacto. Muchas gracias le damos a todos ustedes, y finalmente termino despidiéndome de Miguel Ángel Malpartida, que me dice que es de Tumbes, Sarumilla. Todos ustedes han sido muy generosos. Para nosotros realmente es un placer tener al Perú entero dentro de nuestra aula virtual. Muchas gracias, muy buenos días, que tengan ustedes un lindo fin de semana y pronto nos estaremos escuchando. Bien, estimados participantes, gracias a cada uno de ustedes por el tiempo que le han dedicado a este teleseminario gratis, que es una promoción para el futuro curso de aproximadamente 24 horas en el SMIT, ¿no? Entonces, estén atentos, posiblemente estemos realizándolo para la quincena del mes de mayo, ¿sí? Estaremos haciéndoles llegar a sus correos electrónicos las fechas, los temas y todos los detalles en cuanto a esta capacitación. Sí, revisen siempre también nuestra página web www.desarrolloglobal.com, que ahí estamos colocando las publicaciones de nuestros cursos.